En 1912, la República Mexicana se administraba por un endeble gobierno cuya inmadurez nunca pudo librarse del legado ideológico porfirista. El presidente Francisco I. Madero se veía presionado por el ejército federal que lo demeritaba por ser tan solo un civil, exigiéndolo no perder sus privilegios de antaño. Simultáneamente lidiaba con la clase empresarial de México, que de la mano a la embajada estadounidense exigían perpetuar sus ventajosos negocios a costa del monopolio y la explotación. Estas condiciones impedían en sobremanera gobernar convincentemente a los ojos de sus aliados que hicieron la revolución con él hace apenas 2 años atrás. Los conflictos se fueron agudizando a tal grado que los enemigos del presidente, como el exgobernador regio Bernardo Reyes y el sobrino de don Porfirio Félix Díaz, reaccionaran para derrocarlo. En Morelos se origina un levantamiento contrarrevolucionario orquestado por el general Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, que con sus surianos de Anenecuilco crean el Plan de Ayala y lo desconocen como presidente de la República. En Chihuahua, la oligarquía seduce a Pascual Orozco y, representándolos de cierta manera, se levanta en el gran estado norteño. Así es como el desalentador panorama le luce al demócrata presidente antirreeleccionista. Difícil era creer que tales penas dejarían al presidente equilibrar las fuerzas sociales de un estado, garantizando su estabilidad. Su relación con Francisco Villa, quien era de su gente más leal desde 1910, se deterioró en demasía. El chacal Victoriano Huerta, un general convertido en eficaz represor durante el porfiriato, con fama de todo lo malo, y al decir todo, en realidad es todo, inexplicablemente se ganó la confianza del presidente Madero y le otorga totales poderes sobre el ejército federal. Al chacal no le gustó el carisma, liderazgo y la capacidad de mando en las campañas de Pancho Villa, que hizo refundir en prisión, mandándolo cautivo a Ciudad de México, no sin antes intentar fusilarlo, sin éxito. Una vez habiéndose frustrado la ejecución de Villa en Chihuahua y haber llegado a la penitenciaría en Ciudad de México, el Centauro tenía gran confianza de que su fundamental colaboración revolucionaria, que logró el ascenso de Francisco Villa al poder, creara las facilidades para alcanzar la libertad en tanto el presidente ayudara en el propósito. Sin embargo, no fue así. Todas las presiones hacia Madero de la oligarquía chihuahuense, de Victoriano Huerta y el lastre del embajador estadounidense W. Wilson hicieron que Francisco I. Madero se mostrara titubeante ante su reclusión. Para septiembre de 1912, la desesperación y el resentimiento inundó las esperanzas de Villa al enterarse de que la resolución del Tribunal de Justicia rechazó su derecho a fianza. Con ello, comprendió que su amigo Abraham González, exgobernador de Chihuahua que formaba parte del gabinete, no podría interceder en su auxilio, ya que Madero por el momento no mostraba interés de liberarlo. Pancho escribirá una andanada de cartas a Madero suplicando sus consideraciones, y así comienza. Yo he sido fiel a usted, y soy, pues a mí no me ha dominado el dinero. Se quejaba de ser víctima de la ingratitud. Pido justicia, señor. Ya me despido de usted con cariño y respeto de siempre. Adiós, señor. En la siguiente carta le dice: si usted no quiere que yo lo deshonre, concédame 5 minutos de su audiencia por teléfono de aquí. Mientras el durangueño creyó que Madero pronto lo liberaría, se comportó como un prisionero modelo. Pero al experimentar tanto desaire, ahora sentía que había llegado el momento de actuar. Gracias a su carismática personalidad, a la leyenda western que lo rodeaba y a su generosidad con el dinero, no tardó en hacerse popular entre los delincuentes comunes y entre los carceleros. A bien, entendía que si quería ayuda para escapar, sus compañeros más confiables serían los presos políticos retenidos en la misma sección de la penitenciaría que él. Pronto hizo amistad con 2 de ellos, ambos de ideología zapatista. Uno era Gildardo Magaña,
un joven intelectual de la Ciudad de México que se había unido al zapatismo, que en 2 años delante se convertirá en uno de los consejeros intelectuales más importantes del general del Ejército Libertador del Sur, y quien lo sucedería tras su asesinato en 1919. El otro era Abraham Martínez, un comandante de las Fuerzas Revolucionarias de Puebla que había chocado con el Ejército Federal en 1911. Totalmente convencido de que planeaban matar a Madero. Con ambos se entendió muy bien, tanto que hasta Magaña le habló sobre el juarismo y la Reforma y terminó de enseñarle a leer y escribir a como pudo. Exasperado Villa, frustrado por el cautiverio, no tardó en formular un plan de fuga, que desde la opinión de Magaña era una planeación desastrosa. Había conseguido duplicados de las llaves de algunas celdas y comprado la discreción de ciertos custodios. El zapatista perdió la confianza en los planes de fuga y no participó en los futuros intentos de escape. En septiembre, el interés de los conservadores por Villa aumentó de manera notable. José Sandoval, un abogado íntimamente ligado al golpe que intentaba dar Félix Díaz a Madero, intentó que Villa saliera bajo fianza pocas semanas antes de que ocupara la ciudad de Veracruz, sublevando al ejército y al pueblo contra el gobierno de Madero. Pensaba Díaz que con Villa libre bajo fianza podría ofrecerle la amnistía y a cambio él se uniera a la insurrección de Chihuahua. De todas formas, para Díaz, el centauro durangueño no era más que un vulgar bandido. Esos planes, así como la voluntad de Villa para colaborar con Díaz, no se concretaron nunca. No obstante, con simpatía y afecto, el 24 de octubre Villa le escribió al presidente para felicitarlo por haber derrotado el intento de golpe de Estado de Félix Díaz. Aún así, las calamidades continuarían. Sintiéndose desesperado aprendido, le solicita su exilio más allá del Atlántico. Recurro a usted, señor presidente, para pedirle me conceda trasladarme a España, hasta que se lleve a efectos la pacificación del país, ya que mis humildes servicios prestados trajeron disgusto y malestar para ciertos elementos elevados. La petición no se le hizo mala idea al presidente. No obstante, días más tarde se desentendió del tema como lo venía haciendo en todo el caso Villa. Quien sí lo procuraba sabiendo la valía que constituye un aliado guerrillero de esos tamaños en los sumos momentos que cascabeleaba la presidencia, era el hermano de Madero, Gustavo Adolfo Madero. Él seguro está de que algo le vienen fraguando los enemigos de su hermano. Se conocieron en Chihuahua y se había propuesto visitarlo frecuentemente en la prisión y enviarle a su secretario cuando no podía ir él mismo. Particularmente en ese tiempo, Francisco I. Madero se comportaba de manera indulgente con la rebelión orosquista que aún quedaba en Chihuahua y con ciertos miembros monopólicos de Chihuahua como los Krill y Terrazas. Transcurrió el tiempo y Madero no volvió a responder a las demandas de enviarlo a otro país y no le dio explicación alguna. Pancho Villa se convenció que poco podía esperar del presidente y entendió que su única posibilidad de salir vivo de prisión era escapando. Probablemente consideró que una nueva prisión le proporcionaría mejores posibilidades. Su abogado Sandoval solicita su traslado. De sus súplicas, fue la única que el presidente concedió. Así que Villa llegó a la prisión militar de Santiago Tlatelolco en noviembre de 1912. Al llegar de inmediato comenzó a organizar la fuga y su amistad con Carlos Jáuregui, un joven oficinista empleado del Tribunal Militar. Lo colmó de regalos y atenciones y le prometió abundantes recompensas si lo ayudaba a escapar. Jáuregui resultó un auxiliar leal e inventivo. Al trabajar ahí, sabía que las ventanas de la prisión estaban protegidas con barrotes de hierro. Un día, la banda del barrio tocaba canciones populares en un festival local. Su música ahoga el ruido de las ceguetas que Jáuregui le llegó a Villa aserrando los barrotes. El 11 de diciembre de 1912, 2 semanas antes de su gran fuga, concedió una entrevista al periódico El País de la Ciudad de México. En ella, Villa impresionó al entrevistador.
Villa viste un traje negro. Está tranquilo y en su hablar pausado no hay nada que inquiete al feroz revolucionario de que nos hablan en 1910. Villa insistió en que él no tenía ambiciones políticas y que su título de general él no se lo consideraba. Aludió al reportero, él siempre había respetado al general Huerta. Explica que llegó a ser coronel debido a las circunstancias complejas del inicio de la revolución. Yo recibí el nombre de coronel por la gente que tenía a mi mando, y el grado era para que hubiera una cabeza. Por lo demás, a la hora de luchar todos éramos iguales. Mis muchachitos me quieren mucho. Iré. Ahí están en un libro de apuntes mis campañas. De nada me han servido. Ya ve usted, estoy en la cárcel. Obtuve los 150,000 pesos que me achaca Huerta haber robado, préstamos forzosos de los mexicanos ricos de Parral por instrucciones del gobernador de Chihuahua. Concluyó la entrevista refrendando al periodista: tengo tranquilidad y espero se me haga justicia. No soy el Francisco Villa que muchos suponen. Sé ser humano y ser. Lástima que mis palabras no me ayuden. 2 días antes de escapar, Villa le escribió por última vez a Madero. Imploró su generosidad enviándolo al extranjero, o si no fuese así, a la campaña contra Orozco al norte, firmando dicha correspondencia. Soy de usted su útil amigo y servidor. Llega la Navidad de 1912. Villa se escapó finalmente. Acerró todos los barrotes de la ventana de su celda y con la cara oculta bajo un pañuelo y vestido con un traje como los que usaban los abogados que Carlos Jáuregui le proporcionó, atravesó lentamente el patio de la prisión fingiéndose sumido en una profunda conversación jurídica con Jáuregui. Pasó junto a los guardias sin contratiempo alguno, y entre las tinieblas de la festiva noche subió temerariamente a un automóvil rentado que lo esperaba afuera, dándose a la fuga. Había instruido a su hermano Hipólito que en vez del carro llevaran caballos y hombres armados con la finalidad de darle un estilo villista al escape. Pero Jáuregui lo había convencido de que esa operación, en una región que no conocía y tan lejos de sus terrenos, sería arriesgada. El automóvil llevó a ambos a la ciudad de Toluca. De ahí tomaron el tren al puerto de Manzanillo, sorteando toda clase de riesgos al pasar por incógnitos, puesto la policía había sido alertada y buscaban a Villa por todo México. Ya en el puerto colimense abordaron un barco con destino a Mazatlán. En aquel trayecto platica: estuve a punto de ser reconocido en el barco por un antiguo cajero de la División del Norte. Tuvo que encerrarse en el camarote por días y sobornar para desabordar clandestinamente a estribor de la nave mediante una lanchita antes de que las autoridades sanitarias del puerto de Mazatlán ejecutaran su inspección de rigor. Desde ahí se trasladó al Paso, Texas, a donde llegó a principios de 1913 y donde inmediatamente atrajo la atención de la prensa estadounidense, que lo adoraba como la anhelada figura Western que siempre quisieron tener. Al salir de prisión, Villa se encontraba en plena forma física. El primer domingo posterior a su arribo a Texas, por la tarde, se vistió de sombrero rígido y una larga capa negra y se paseó en coche con su joven esposa que lo acompañaba. Aunque era difícil comprender por los sucesos transcurridos, que ahora su gran reto era convencer tanto a González como a Madero que lo dejaran regresar a Chihuahua para asumir el mando militar. Era imprescindible para él probar su inquebrantable lealtad y combatir la opaz rebelión orozquista. Se entrevistó con un emisario de su amigo Abraham González para revelarle sus intenciones y el contexto de su escape. Por la situación que atraviesa el estado de Chihuahua y su condición de prófugo, considera justo y obligado levantarse en armas limpiando su reputación. Sobre las dificultades que rodean por todos lados la situación del país, le escribe por enésima vez a Madero con un tono más enérgico, pero con la misma calidez y respeto. Fíjese usted que las personas de gabinete que lo rodean no son las que lo han de defender. Ya también el durangueño estaba seguro de que un futuro atentado a la vida del presidente se aproxima. Esta paciencia únicamente la dominaré un mes. Y pasado esto, no cuente usted conmigo en ningún término. Yo, señor presidente, lo que le dije preso,
le digo libre. No necesito favor del juez que me juzga. Necesito nada más justicia porque no tengo mancha para pedir favor, aunque comprendo que usted se encuentra entre la espada y la pared en el asunto mío. Lo que le pido es justicia. Me despido de usted, señor, con el cariño de siempre, y espero no me obligara a faltarle por falta de justicia. Reciba usted un abrazo muy apretado, tan sincero como los que le mandaba preso. Adiós, señor. Los esfuerzos de González, su mejor amigo dentro de la administración maderista, al fin rindieron frutos. Permitió lo visitaran sus familiares consiguiendo garantías de no represalias contra ellos si van a verlo al Paso. El 20 de enero de 1913, Madero cedió finalmente. Le dio a Abraham González facultades para tratar con él y prometerle una amnistía. Lamentablemente, antes de que todo esto pasara, los golpistas hicieron de las suyas. Madero fue depuesto y asesinado en un golpe militar encabezado de su general Victoriano Huerta y solapado por el embajador de los Estados Unidos, W. Wilson. A continuación, los federales asesinaron también a Abraham González. A Villa le dolieron las muertes y no se quedó con la zozobra de encontrar la justicia a su particular modo. Muchos generales que ahí quieren subir sin comprender.